Ser podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Show me the things you like. Teach me to reach the sky. Show me how eagles fly. Teach me to laugh and smile. La música es importantísima en una película o en un videojuego. Más que acompañar al espectador, debe inducirnos a sentir determinadas emociones en cada secuencia o escena. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra. Estamos escuchando Show Me, de Fernando Velázquez, nominada a Mejor Canción Original en los Goya de 2025. Pero en este programa especial nos acompañan las 4 mujeres nominadas por sus composiciones musicales creadas específicamente para una película española durante el año pasado. Entre los criterios a valorar, además de la calidad musical, se incluye la relación con la narrativa del film y su impacto emocional. Por orden alfabético, me parecía un poco lo más justo, Alondra Bentley, que ha compuesto junto a Isaki La Cuesta Love is the Worst para segundo premio. Love is the worst thing that can happen to you. Be very careful or you'll learn this too. Love can be more, but then is less. There is one guarantee, love is the worst. Da pena interrumpirla, os voy a hacer a todas la misma pregunta inicial. ¿Cómo es este Love is the Worst? ¿Cómo la definirías? ¿Qué elementos clave tiene la canción en cuanto a letra, en cuanto a partitura, para que la entiendan los oyentes y también para que la entiendan los académicos que van a votar? Pues la canción funciona un poco como un leitmotiv en la película, en segundo premio. Aparecen unos momentos de flashback en los que Mai, Jota y Floren están tumbados al sol. Son unas imágenes así algo poéticas, bucólicas, y hace un poco de contrapunto con esta historia tan plasmada en los 90, ¿no? Entonces Isaki lo que quería era algo atemporal, y en la cabeza a él le venía una cantautora inglesa de los 60 que se llama Vashti Bunyan, y de la que yo soy muy fan, y bueno, es una influencia importante también en mi música. Entonces él me llamó, le conozco desde el 2003, desde que hizo Cravan vs. Cravan, y siempre le he admirado muchísimo, y me llamó con una idea ya bastante clara de la letra. La letra la escribimos juntos. En realidad había un poema suyo que hablaba dice Love is the worst, el amor es lo peor, y la adaptamos un poquito juntos y yo hice la voz y guitarra, y bueno, pues escribí la canción pensando en esta referencia, ¿no? Muy, muy folky, muy atemporal, y que hace un poco de contrapunto con la música de Los Planetas, que nada tiene que ver, ¿no? María Arnal ha compuesto La Virgen Roja para la película homónima que dirige Paula Ortiz. Niña de la misma mano, de la entraña al cielo. También escuchamos la música y voz de María el año pasado en Polvo Serán, el musical de Carlos Márquez Marcet, un año muy cinematográfico para ti. ¿Cómo es La Virgen Roja, esta canción? Esta canción pues aparece en un momento muy concreto de la película, son los últimos planos y vemos esa protagonista, Hildegard, ya en su lecho de muerte en una carroza. Tenemos que pensar que eso es un drama histórico, es real. Se paró la Gran Vía aquí en Madrid para decir adiós a la Virgen Roja, esta mujer tan joven, ¿no? Y lo que hablamos mucho con Paula Ortiz era de encontrar un tono que pudiera de alguna manera acompañar a esta chica en los últimos momentos en que la vemos en la película. Así que un poco el tono al que llegamos fue esta idea como de nana fúnebre, que tuviera como la fuerza y la dureza y el dramatismo de una saeta, pero que tuviera también esa vulnerabilidad, esa paz que te puede transmitir una nana, ¿no? Y por eso la paleta de sonidos es súper limitada. Además, me pidieron que hiciera la canción encima de los tambores que ya estaban grabados.
Y un detalle es que estos tambores se grabaron en directo, de manera que como los músicos no tenían claqueta, el tiempo va oscilando. Y yo tuve que hacer la canción encima de esos tambores sin que se notara que hay momentos que se acelera, momentos que se retrasa, ¿no? Y que va al compás realmente de los pasos de esos tambores. Y la frase principal, el motivo principal, es el verso de la entraña al cielo, ¿no? Que es como... no nos olvidamos que esto es un asesinato que cometió su propia madre, que fue quien también la trajo al mundo, ¿no? Y una historia así como, que la voy a contar, es que hubo un momento en el que Paula y yo teníamos muchas dudas de encontrar ese tono y no terminábamos de encontrarlo. Al principio pensábamos hacer como un romance, pero esa historia explicada como sin la suavidad de la nana, de repente quedaba demasiado dura y que demasiada como, no sé, como alejada, ¿no? No empatizabas tanto. Y entonces le escribí una carta a Hildegard pidiéndole que me ayudara a escribir la canción que le hubiera gustado, porque ella era escritora al final, ¿no? Escuchar el día de su muerte, ¿no? Y entonces salió esta, y no sé si le gustaría, pero en el proceso creativo, en momentos de desesperación, pues esto puede ser una técnica. A nosotros nos ha gustado mucho. La Tania, junto a Geray Cortés y Antón Álvarez Zetangana, nos trae Los Almendros, compuesta para el documental La guitarra flamenca de Geray Cortés, en el que también actúa. En la lejanía me dio por recordarte y el corazón me dolía. Y pa' que no te duela. Háblanos de Los Almendros. Tania, ¿cómo la definirías? ¿Qué elementos clave tiene? Pues yo la definiría como una canción de amor. En la película estamos contando nuestra historia, y en esa búsqueda de la que yo hablo hay un momento en el que me voy a vivir fuera, me voy a vivir a París, entonces estamos distanciados, y desde la distancia y desde esa lejanía Geray compone la canción de Los Almendros, y se basa en una frase que yo le dije una vez en un taxi, que le dije mira, están floreciendo los almendros y no es época de que florezcan los almendros. Entonces ese ingrediente es el que coge Geray para hablar de nuestra distancia, pero sobre todo yo pienso que es una canción que apuesta por el amor, ¿no? Que nos damos cuenta ambos que queremos estar juntos y que estamos enamorados. Y Valeria Castro con El borde del mundo, canción compuesta para el 47 de Marcel Barrena. Que yo barro estos lodos, porque no sienten, porque no cambian la historia del todo. Y se da por supuesto que la vida no es diferente para el resto. ¿Cómo es la letra, cómo es la partitura de esta canción? ¿Qué nos cuenta, cómo nos lo cuenta, Valeria? Pues El borde del mundo es una canción que para mí ha sido un reto bastante grande también, porque hay una parte en catalán. Yo soy canaria, entonces cualquiera diría que hace una canaria cantando en catalán, ¿no? Pero tiene también esa esencia, ¿no?, de la película, ¿no?, que hace un extremeño yendo a Cataluña y teniendo que aprender catalán. Pues Manolo Vital lo hacía por amor, por su familia. Yo lo hago por amor a una película, ¿no? Y para mí es una canción que parte, supongo, de la ternura defensiva, digamos, de un pueblo, ¿no? Al final también fue muy sencillo para mí empatizar con esta historia, ¿no?, la de un pueblo que olvidan, una periferia, el borde de un mundo, ¿no?, de ese mundo de Cataluña, porque yo también vengo de otro, ¿no?, de unas islas que están ahí en el Atlántico, bien olvidadas a veces. Entonces, para mí esta película era eso, ¿no?, la historia de mucha gente que la gente olvida contar, y era muy bonito para mí tener ese reto, ¿no?, de poder también ponerle palabras desde lo que empatizas también. Además, otro reto de la canción para mí era
cantar después de ese gallo rojo, gallo negro que sale en la película, ¿no? Al final yo creo que esa es de las mejores canciones que se pueden cantar y escribir acerca de la lucha de un pueblo, ¿no? Y yo también tenía que resumir la película y ese sentimiento después de eso, ¿no? Y dices que, bueno, que no puedes copiar lo que ya ha dicho esa canción, ¿no? Esa defensa que no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto, y yo tengo que hablar también desde la rabia de un pueblo, pero la resignación también que tiene Manolo Vital, ¿no? Desde ver que uno lucha, uno se defiende, pero también se cansa de luchar, ¿no? Al final terminas luchando, pero hay muchos momentos en los que dices, es que no sé qué más hacer, ¿no? Y tengo que tragar al final. Entonces la canción trata de poner lo que a una le importa, pero con esa pequeña ternura de tengo que seguir viviendo también, ¿no? Tengo que esa mezcla, ¿no? Tengo que defender lo que quiero, pero también tengo que intentar con lo que tengo tirar, ¿no? Entonces para mí era muy bonito porque al final también es la historia de mi familia, porque yo creo que es la historia de muchas familias, ¿no? Entonces para mí era un verdadero honor ser parte de esto, a pesar de eso, de tener como esas dificultades de la lengua, de la presión de esa canción, pero bueno, pues muy bonito poder ser parte de también una historia que me importa tanto como la de los pueblos olvidados que cuenta el 47. Uh-huh. Alondra, María, Latania, Valeria, bienvenidas a La Hora Extra. Muchísimas gracias. No esperaba que durara tanto esta introducción, pero es un gusto escucharlos. Me ha costado saludaros. ¿Os conocíais entre vosotras o encuentros como este o como el de anoche son una oportunidad para conoceros personalmente? Hemos ido coincidiendo en pequeños sitios, pero por ejemplo María yo no la conocía hasta ahora, pero me parece muy bonito este junte, yo estoy muy contenta. Somos súper amigas ahora. Sí, totalmente. Después de ayer ya totalmente. No hay... Sí. Vamos con el proceso creativo. Tengo aquí varias preguntas y no tengo realmente ni idea de cómo va la cosa. En primer lugar, componer para una película entiendo que es distinto que componer para un disco o para una gira. ¿Cómo es esa comunicación con el director? Encima, dos de vosotras habéis compuesto junto con los directores de las películas. ¿Tenéis libertad creativa o os sentís un poco más encorsetadas? Yo la verdad que tuve suerte, creo, de sentir mucha libertad creativa. La verdad, a mí me dijeron como, oye, queremos que hagas tú la canción. Y dije, vale, pues a ver qué tal. Pero eso también te da la presión de, ahora adéntrate en este proceso, ¿no? Al final creo que es bonito, ¿no? Que te permitan dar de ti y luego, ya que critiquen, ¿no? Pero tuve mucha suerte de que les gustó casi a la primera. Pero sí que pienso que bueno, que al final también una historia que si te sientes parte, a mí me ayuda mucho tratar de ver lo personal de la historia, ¿no? Entonces, pues como decía, ¿no? De que también venir a un sitio pequeño, eso me unió mucho a la historia, pero es bonito también ver que tienes que ponerte a favor de un director o directora de una historia que no es tuya para también salir, ¿no? De esa burbuja de ego también que tiene uno en sus proyectos musicales personales, pero que bueno, que pues eso, me siento muy honrada de poder haber abierto un poquito las alas y volar a otra historia, de este caso cinematográfica. Sí, yo creo que es guay poder descansar de una misma, ¿no? Total. Cuando se compone, y creo que es muy guay también sentir que estás al servicio, porque aunque en un disco puedes estar al servicio de un concepto, de una idea, de, no sé, de unos instrumentos, al final siempre estás hablando desde tu burbuja, ¿no? Y de repente estar al servicio de algo en lo que puedes expresarte, pero a través de esa historia, de esos protagonistas, pues puede ser súper inspirador. En mi caso ha sido, pues eso, salir un poco de mí misma y verme, pues, al servicio de otra historia. Nosotros, como hablamos de nosotros, no puedes escapar. No podemos escapar, totalmente. No, esta canción, lo que decía antes, que a mí me pilla estando en París, entonces, bueno, nosotros compartíamos sentimientos porque siempre seguíamos hablando todo el rato, entonces compartíamos sentimientos y es que estábamos los dos sintiendo lo mismo y echándonos muchísimo de menos y bueno, y al final Yeray me proponía letras, yo le proponía también, y luego ya cuando me vine otra vez a Madrid, pues nos juntamos con Pucho y ya terminamos de tener la canción. Sí, bueno, creo que uno de los muchísimos talentos que tiene Isaki es ver cuáles son los fuertes de cada artista, ¿no? Entonces él creo que ya pensó en mí
para que yo hiciera lo que me sale muy, muy natural, ¿no? De hecho, la canción tiene un espíritu un poco maquetero. Está como pasada por una cinta para que suene a una casete antigua, ¿no? Entonces es como si estuviera yo cantando en mi cuarto y grabándome con una cinta de cassette. Y me gusta que una canción así como un poco anecdótica, pequeña, haya llegado a estar nominada. No es como, ¿qué hace aquí esta canción? Pero es como una pequeña nota de voz, en realidad, la canción. Entonces, bueno, pues no puedo estar más en mi piel, ¿sabes? Es como que no me he tenido que salir. La letra es verdad que yo nunca hubiera escrito una cosa así, y Saki dice lo mismo. Yo nunca hubiera escrito algo como el amor es lo peor. Estoy más con lo que cuenta Tania en su canción. Me encanta cuando dice Tania, me he enamorado, ¿no? Al final. Sí. Pero creo que la música de la canción dice todo lo contrario. Entonces está dicho también lo otro, creo. ¿Y cuando empieza una a componer o esto os mandan el guión y sobre el guión ya empezáis a trabajar? ¿Es una vez que la película ya está en marcha? ¿Es una vez que la película ya se ha terminado? ¿La habéis visto? Bueno, pues en mi caso supongo que dependerá de cada director, directora, cada proceso, pero a mí me llegó con el primer montaje de la película. Además fue muy emotivo porque se fui a las oficinas donde me iban a proyectar la película y con este primer montaje, ¿no? Que tiene todas las notas de aquí va a haber efectos especiales, aquí no sé qué, ¿sabes? Como que de repente fue muy bonito también ver, ¿no? Algo tan crudo del cine que yo estoy más acostumbrada a ser espectadora que alguien tan dentro del cine, ¿no? Y recuerdo que, bueno, que la película con todo ese maqueteo, ¿no? del cinematográfico, pues me hizo llorar 15 minutos al final. Yo no podía parar de llorar por lo que me había impactado. Además también muy bonito que en esa sala estaba también Lynn Fanstein, que fuera quien me dijo que quería que fuera yo quien la compusiera. Ella era la music supervisor de MediaPro y hace un año pues nos dejó. Entonces para mí también es muy emocionante que eso haya ocurrido, ¿no? A partir de ellas, como también me siento un poco legado de algo que una persona maravillosa pues pensó para que formara parte de este 47. Pero sí, era como uno se siente casi infiltrada, ¿no? Ya aquí hacemos también referencia a Arantxa Echevarría con la infiltrada, pero porque al final también para mí, bueno, María también ha hecho bandas sonoras, ¿no? Pero es verdad que nosotras, el resto creo que solo hemos hecho canciones originales, que es como esa piecita última, ¿no? Esa cereza al final de la tarta, pero que bueno, que también supongo que tiene su importancia, ¿no? Y a veces, pues en muchos casos también está como al final de la película, que es como la última idea que se va a llevar la gente a su casa cuando se termina de ver la película, pero bueno, uno se siente también parte. Luego vienen estos procesos tan bonitos que coincides con mujeres tan maravillosas como ella, o estos encuentros denominados, ¿no? Que te hacen sentir parte de algo más grande, que también es muy bonito por eso de salir de la burbuja otra vez, ¿no? En mi caso, estaban ya montando la película y me pasaron las imágenes, como la canción aparece 4 veces. Aparece muchas veces en la película y luego aparece también al final en los créditos. Entonces me pasaron esos momentos, que era lo único que yo había visto hasta que ya por fin vi la película completa, ¿no? Sí, en mi caso ya estaba casi terminada la película y para mí siempre es importante, si me involucro en un proyecto que no es el mío, pues que me encante, ¿no? Y claro, pedí ver la película y me dijeron, bueno, pero imagínate, ¿no? Tienes que poner un poco de tu parte, tal, color, tal. ¿Qué diríais que da más vértigo? ¿Sacar un disco, dar un concierto o ganar un Goya? Wow. Yo creo que el disco es es más personal, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo igual que las tres, también, ¿no? Sí, todo da vértigo, ¿no? Igual todo. No Todo da vértigo. A mí por lo menos todo. Sí. Pero es verdad que yo pienso que de repente eso, cuando vienes a un proyecto cinematográfico, pues eso, de repente es como, wow, vengo en equipo, soy un equipo de fútbol básicamente que viene a defender una película entera. Entonces yo creo que eso ayuda mucho. Además creo que todas somos solistas, entonces no tenemos tanta compañía a menudo, ¿no? Entonces de repente yo creo que ir con una película te sientes como, bueno, y yo me defienden los de atrás, ¿no? Claro. Personalmente también toda la admiración a la gente que se dedica al cine, porque son unas escalas de tiempo, de equipo, de esfuerzo, ¿no? Que se alarga en el tiempo. Un disco te puedes pasar mucho tiempo a hacerlo, pero hacer una canción la puedes hacer en 20 minutos. Totalmente. Una peli, complicado. Sí, ¿no? sí. Cada canción tiene su propia
identidad, su propia individualidad, pero si las volviésemos a escuchar una detrás de otra, diría que hay algo que tienen en común. Totalmente. Ayer lo comentamos. Ah, sí, es que me ha parecido, ¿no? Es que todas podríamos haber escrito canciones muy similares a las que las otras han escrito. También me parece precioso lo femenino de esta categoría, que todas las canciones tienen voz femenina, o sea, me parece bastante bonito, la verdad. Sí. ¿Y eso por qué es? ¿Qué tienen? Eso lo dirán los académicos. ¿Qué crees tú que tiene? Yo no soy académico. El académico escogerá una, pero en realidad creo que es un trabajo muy difícil porque tienen una identidad, una sensibilidad, algo muy característico y muy común, no sé. Yo creo que es un poco que son todas como muy emocionales, ¿no? Todas como... Hay una raíz ahí, yo creo, presente en todas Sí, también puede ser que en este mundo que vivimos las voces femeninas están ahora ocupando espacios a partir de ahora, pero si vas históricamente no eran tantas las voces femeninas que se podían escuchar, entonces eso también aúna, ¿no? El sentimiento femenino de cantar algo que sabes que va a ser importante en un contexto, que va a ser escuchado. Supongo que eso también nos une un poquito, supongo. Esta mañana estaba escuchando las 3 canciones otra vez y me ha entrado una llorera. O sea, que he dicho, recomponte y por favor no llores cuando estés en la radio, por lo que más quieras. Pues que son canciones, de hecho, desde que me he sentado estoy con el vello, ¿sabes? Yo también. Sí. No, córtala ya, la canción es muy bonita, pero no aguanto más. Son muy bonitas. Además es precioso esta soledad que se está construyendo, yo creo. Antes de empezar esto, estábamos hablando, yo creo que si ganamos alguna de nosotras 4, nos vamos a alegrar todas. Eso por supuesto. ¿Y eso lo hace la música o también que seáis artistas mujeres? Creo que las dos cosas, ¿verdad? Sí. Ojalá que sí, ¿no? También para tener un poco más de esperanza en el mundo, ¿no? que sean ambas cosas. Con Alondra, María, Latania y Valeria hemos hablado de la mujer en la industria musical, de la inteligencia artificial, muy interesante, y de los proyectos que tienen entre manos. Toda la conversación en nuestra página web y en Ser Podcast. La hora extra. Precisamente la inteligencia artificial ha provocado que la industria del videojuego dé un salto exponencial en los últimos años. Este 2025 esperamos secuelas muy ansiadas como GTA, Grand Theft Auto, con protagonista femenina por primera vez en una industria muy masculina. Star Wars, Assassin's Creed, Doom, un nuevo Pokémon o Norman Reedus, protagonizando de nuevo la secuela de Death Stranding, están entre los más esperados. Para los gamers y para los que no lo son, les recomendamos visitar Osho, el Museo del Videojuego que acaba de abrir sus puertas en Madrid después de un exitoso paso por Málaga. Un recorrido cultural por el pasado, presente y futuro de los videojuegos que ya ha realizado Víctor Rodríguez, nuestro compañero de Ser Jugones, el podcast de videojuegos de la cadena Ser. En Madrid podemos disfrutar del Museo del Prado, del Reina Sofía o del Thyssen-Bornemisza. Desde hace unas semanas también del Oxo Museo del Videojuego Madrid. Un recorrido desde los primeros videojuegos de la historia hasta los más contemporáneos junto a la Plaza de Callao, en el que se ha integrado de forma sorprendente la tecnología de esta industria en un palacete isabelino del siglo XIX. Y tras conocerlo en detalle podemos decir que es una visita obligada para cualquier aficionado al mundo de los videojuegos. Mónica Ibars, directora general de Oxo Museo Madrid, nos cuenta los 2 motivos fundamentales para su desembarco en la capital tras abrir un primer museo en Málaga. Ha sido todo un exitazo, se ha convertido en el 3er museo más visitado de Málaga. Esa gran acogida y mucha gente preguntando por qué no estaba esto en Madrid, lo que nos ha impulsado y nos ha dado ese ánimo para venir. Con juegos pioneros como Tennis for Two o Pong de las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado hasta los lanzamientos más recientes para PlayStation 5, recorrer Oxo Museo Madrid es disfrutar de un viaje con paradas en Sega Master System, Super Nintendo, arcades clásicos, Doom, Guitar Hero o Skyrim, entre otros muchos. Y dentro del concepto de disfrutar se engloba también el hecho de poder probar un buen número de las joyas presentes en el museo, porque a diferencia de otros museos, aquí se juega con las obras. Es muy divertido y además nos encanta que adultos, pequeños, cualquier
cualquier persona llega y pruebe cómo era jugar con estos tipos de juegos, con esta calidad de los materiales, esa nieve que se veía en los monitores antiguamente. Y la lista de tesoros de Oxo Museo Madrid crecerá próximamente, ya que sus responsables nos confirmaron que pronto recibirán un ejemplar del juego de E.T. para Atari, que fue masivamente enterrado en el desierto por su discutible calidad y pobres ventas en los años 80. Ya en el Museo de Málaga conseguimos una pieza exclusiva desenterrada de allí del desierto, pero es el Vanguard, y aquí vamos a tener el E.T. original. El museo ha reservado también un pequeño espacio de homenaje para las grandes figuras de la industria y su influencia histórica. El primero es Hideo Kojima, creador de Metal Gear, pero pronto le cederá el protagonismo a otros nombres importantes como Hironobu Sakaguchi de Final Fantasy o Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario. En Angulema, en Francia, acaba de terminar la 52ª edición del Festival Internacional del Cómic, con España como país foco y con Barcelona como ciudad invitada. Un centenar de profesionales del sector ha defendido allí el lema España Talento en Viñetas, un amplio programa cultural que celebra la creatividad y diversidad actual y rememora la historia del cómic español. Charlas, encuentros y exposiciones en Angulema que ha visitado esta semana nuestro corresponsal Vicenç Batalla. Las calles de la gitana ciudad de Angulema, capital mundial del cómic una vez al año, hablaron en español pero también en catalán, euskera, gallego y asturiano por el desembarco de más de 100 autores bajo el paraguas del Ministerio de Cultura, con pabellones, exposiciones y charlas durante los 4 días del festival. El epicentro se encontraba en la Plaza Marengo, entre el Ayuntamiento y las concurridas calles Hergé y Goscinny, donde se concentra una parte importante del certamen. Allí estaba el pabellón español de 245 metros cuadrados en que se mostraban los ejemplares de los 18 premios nacionales de cómic desde 2007 y se organizaron encuentros con todos los autores y autoras que habían acudido a la cita. Al mismo tiempo se podía recorrer al aire libre delante del ayuntamiento una exposición sobre la historia y el presente del noveno arte en el país. Y en el Museo de Angulema había una versión especial de Constelación Gráfica, la muestra de 9 jóvenes creadoras que presentó en su momento el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. También se podía interactuar con 3 series de autores españoles en el llamado Barrio Juvenil, mientras que en el espacio de la UNESCO, Barcelona disponía de su propio lugar de exposición como ciudad creativa. Simultáneamente, en el mercado internacional de derechos se mantenían las reuniones profesionales para vender las obras en otras lenguas, en una edición en que el catálogo español comprendía 43 editoriales y 245 títulos. Uno de los grandes animadores del mercado era Óscar Valiente, director general de la barcelonesa Norma Editorial y vicepresidente de la sectorial del cómic española. Y esto nos permite dar a nivel internacional una imagen de sector, de industria, que tiene unas características, que tiene un sello de calidad. Tenemos autores que están publicando en mercados internacionales que ganan algunos de los premios más importantes, y estar aquí pues nos da de esta relevancia que queremos exponer al mundo, ¿no? La sectorial del cómic presentó su libro blanco y las cifras de los últimos 10 años en que el mercado del cómic español ha crecido en títulos en un 67% y ha doblado sus ventas. Aún alcanza el mercado francés y los mangas asiáticos ya suponen el 45% de estas ventas por la demanda del público más joven. Pero los autores españoles hace tiempo que rivalizan también en esos mercados internacionales, tal como nos explicaba Valiente. Hay un mix de los grandes clásicos que siguen produciendo obras muy interesantes, como Miguel Ancho Prado, como Daniel Torres, Antonio Altarriba, Queco, y luego hay pues una generación de autores más jóvenes, como Fidel de Tobar y Dani Bermúdez, que hacen estilo manga, pero desde la perspectiva de autores españoles. Uno de los referentes en Francia ahora mismo es el valenciano Paco Roca, Premio Nacional de Cómic 2008 por Arrugas, y que se encargó de abrir con una clase magistral el pabellón español. Su trabajo gráfico sobre la memoria histórica en España, de la guerra civil a historias personales, ha logrado conectar más allá de sus fronteras. Entonces yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que aunque toques temas en muchos casos locales, como va a ser, yo qué sé, en la casa, la segunda vivienda de una clase media, que es algo como muy particular, o hables de la historia de España con la 9 o con el abismo del olvido, imagino que en el fondo lo que estás hablando son de una especie de, bueno, de los sentimientos, de temas que van más allá de lo local, ¿no? Y que lo convierten
emiten en Universal. Roca sitúan dos grupos a los autores españoles que han hecho agujero en Francia. Por una parte, los que publican directamente allí álbumes propios o reemprendiendo sagas, y nos cita a 10 Canales, Guarnido, Pellejero, Miralles y Munuera, y otro grupo en el que se incluye él. Y luego, por otro lado, creo que están los autores que, trabajando desde España, pues nos hemos hecho un pequeño hueco en el mercado francés, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que buscan quizás es el exotismo, en cierta manera, ¿no? La mirada de un español, de su ambiente, de su entorno, en otro mercado que no es el suyo. Otro de los fenómenos característicos de la última década ha sido la irrupción del cómic femenino, del que España tampoco es ajeno. Lo demuestra que la delegación española se situara en la paridad. Una de sus precursoras actuales es la también valenciana Ana Peñas, primera mujer en recibir el Premio Nacional de Cómic en 2018 por Estamos Todas Bien, y nos reivindicaba su irrupción. Por cómo ha sido la historia del cómic, muchas mujeres nos han dedicado a crear por todo lo que ya sabemos, ¿no?, de desigualdad, pero también por una falta de referentes. Pero eso a la vez ha hecho que las que estemos creando vayamos más desprejuiciadas al medio, ¿no? El segundo álbum de Ana Peñas, Todo bajo el sol, recibió precisamente en 2023 el premio Ecofob en Angulema por su contribución a los valores ecológicos, por su denuncia a la urbanización incontrolada de la Costa Blanca valenciana, que desgraciadamente se ha transformado en mortal con la reciente helada. Peñas ha seguido comprobando estos días el alcance de su obra en Francia. Justo ayer estaba con 2 editores franceses, entre ellos el que publicó el de Todo bajo el sol, que aquí se llama Sous le Soleil. Y ellos decían que no veían, que creían que ya lo que se había creado era un mercado internacional, ¿no? Y que creía que los autores y autoras españolas estábamos un poco ya metidos ahí. Aunque esta feminización del mundo del cómic también evidencia que no solo esta edición del festival estuviera presidida por la veterana y exquisita británica Posy Simmonds como Gran Premio de Angulema 2024, sino que el Gran Premio de Angulema 2025 se lo haya llevado la autora francesa reina del absurdo Anouk Ricard, ante otras 2 finalistas mujeres, Catherine Merus y Alison Bechdel. Y esta semana nos ha visitado Caroline Dagrian, la hija de Gisèle Pelicot, la mujer drogada y violada durante años por su marido y por decenas de hombres. Dagrian cuenta en un libro, Y dejé de llamarte papá, con Seix Barral, el proceso de asimilación de esta historia de violencia, de humillación, de abusos, de violaciones, de sumisión química, de la que también es víctima. Ha conversado con ella Pepa Blanes. El 2 de noviembre de 2020 es una fecha que no olvidará nunca Caroline Dagrian, la hija de Gisèle Pelicot. Esa tarde recibió la llamada de su madre para contarle que había descubierto que su padre la drogó y la violó durante años. La fotografió sin su consentimiento y la prostituyó cuando ella estaba inconsciente con más de 50 hombres. En ese momento no supo tantos detalles, pero sí que su padre había sido un violador y un manipulador. Bien sûr, ça a changé beaucoup de choses dans notre relation. Lo que vivió Gisèle nos afectó a todos. Es algo sistémico en la familia, dice Dagrian, que usa un apellido compuesto con los nombres de sus hermanos, David y Florian, y que acaba de publicar el libro Y dejé de llamarte papá. Es un escalofriante relato, sin excesos y sin dramatismos. Empecé a escribir después de las 3 primeras semanas de la revelación. Pensé que sería bueno para mí y para mucha otra gente, y que podría ayudar, nos dice la autora, que dedica una parte fundamental del libro a hablar de la sumisión química a la que su madre fue sometida durante años. Parce que c'est un fléau qui est sans doute un vrai enjeu de santé publique dont personne ne parlait jusqu'ici. Es una plaga, es un verdadero problema de salud pública del que nadie ha hablado hasta ahora. Si alguien antes que yo hubiera hecho ese trabajo, tal vez no hubiera durado 10 años el abuso que vivió mi madre. Responde sobre un tema en el que se ha implicado a fondo para cambiar las leyes y los protocolos médicos. En el libro cuenta también el miedo que supone exponer toda su vida en un juicio público. On savait que c'était la seule façon de pouvoir Lo pensamos mucho antes de decidirnos, pero sabíamos que era lo único que podíamos hacer. Si queríamos que la verdad ganase, que todo el mundo viera cómo había sido la historia, teníamos que hacerlo. Y también para ayudar a los demás, sentencia la escritora, que no descarta continuar con la literatura, aunque eso sí, espera alejarse de temas similares. Ahora quiere volver a su vida diaria, a sus quehaceres, aunque sabe que ella ya no volverá a ser la misma persona.
En el próximo episodio de La Hora Extra nos acompañan más mujeres, Laila Ripoll y Natalia Huarte, para hablar de Natacha, de Luisa Carnés, y Pilar Adón nos presenta Las Iras, su nuevo libro. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica, muchas gracias por acompañarnos, buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.